vamos a ver las capas de formas en After Effects. La forma más fácil de crearlas es con nuestra herramienta de rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono o estrella. Pero también podemos hacerlos con la herramienta de pluma, lo cual es ligeramente distinto, porque nuestras formas como tal tienen características específicas. Fíjense, si pongo la herramienta de rectángulo y hago un rectángulo, lo primero que vamos a notar arriba es que podemos elegir el color, tanto el color de relleno como el trazo, como si mantengo clic y arrastro lo que sería la anchura del trazo. Y fíjense, si toco sobre la palabra relleno, lo que me va a salir es una opción por si quiero yo a lo mejor hacer un degradado lineal, quitarle el relleno, o un degradado radial, o en su efecto color sólido, que es lo que tenemos ahora mismo. Fíjense, también puedo cambiar si yo quiero la opacidad o el modo de fusión si tuviéramos capas subyacentes. Le vamos a dar a aceptar y fíjense que se nos ha creado una capa de formas. Dentro de la capa de formas vamos a tener dos propiedades, las de transformar, que son las que siempre hemos tenido, y después tenemos el contenido, que en el contenido se van a mostrar todas nuestras formas que hayamos agregado. Que pónganse que si dejo seleccionada mi capa de formas, yo puedo hacer otro rectángulo y fíjense que acá se van sumando todos los rectángulos. En este caso voy a apretar Control Z para eliminarlo. Una diferencia que tenemos que tener en cuenta es que si yo quisiera agregar una máscara a esta capa de formas, fíjense que la manera de agregar la máscara era haciendo una forma sobre una capa, así como hemos hecho. Pero yo ahora, si tengo la herramienta rectángulo y de repente quiero hacer una máscara rectangular, no voy a poder, porque lo toma como si fuera una forma. Si yo quisiera agregar una máscara a mi rectángulo, lo que tengo que hacer es irme a esta opción donde vemos la estrellita, donde podemos elegir cómo funciona nuestra herramienta de forma, si queremos que sea como máscara o como forma. Fíjense, si tengo como máscara, yo puedo directamente ahora hacer un rectángulo y puedo hacer una máscara, y acá abajo en la línea de tiempo vemos que se ha agregado una máscara nueva. Entonces ya puedo combinar lo que es capa de forma y máscara. En este caso no lo necesitamos, así que vamos a ahorrar la máscara y vamos a desplegar nuestras características de rectángulo. Lo primero que vamos a ver en rectángulo es que tenemos el trazado de rectángulo, que tenemos tres propiedades para el trazado de rectángulo, que una es la de tamaño, otra la de posición y otra la de redondez. Hay que hacer un paréntesis acá en el tema de la posición. Fíjense que está en 0, 0 con respecto a dónde lo creé yo por primera vez. Entonces hay que tener cuidado de dónde lo creamos, porque es la posición que va a tomar en 0, 0 para el rectángulo, lo cual dista de lo que sería la posición de nuestro transformar de aquí. Fíjense que la posición en el transformar de acá no es 0, 0, porque es fíjense que tenemos por un lado la capa de rectángulo, por otro lado otro transformar que corresponde a todos el contenido que tengamos dentro de este rectángulo, y por último el transformar de la capa entera, que corresponde a este punto de pivot que vemos por afuera. Tenemos como 3 veces repetido transformar, pero bueno, por supuesto que tienen sus utilidades, porque uno nos controlaría el rectángulo individual, otro nos controlaría todo lo que tenemos en el grupo rectángulo, que es este, y por último toda la capa, que la podemos controlar con todos los elementos a la vez. Bien, si seguimos desplegando, como dijimos, teníamos tamaño, que en este caso tenemos alto y ancho. Si yo quito la cadenita, podemos cambiar el alto y el ancho por separado. Tenemos la posición y la redondez, que es como si hiciéramos un cuadrado, o un rectángulo con puntas redondeadas. Que acuérdense que todo esto es animable, lo cual es bastante interesante, porque podría animar básicamente que sea redondo, que sea cuadrado, etc. Fíjense en trazo, si desplegamos el trazo, lo primero que vamos a ver es el compuesto, que lo que está diciendo es un poco cómo se renderiza, cuál es el nivel de renderización de nuestros elementos. Yo puedo hacer que se renderice el trazo por arriba o el relleno por arriba. En este caso yo podría cambiar, si yo digo que el relleno quiero que vaya por arriba del trazo, pues pongo por arriba el relleno y así podría renderizar uno por arriba del otro. O podemos dejarlo en la misma posición y decirle a uno de los dos que se renderice por debajo.
En este caso no vamos a notar diferencia porque está arriba este, pero si me voy al relleno y toco el compuesto, yo puedo hacer que se renderice directamente lo que tengo acá sobre todo lo que está arriba. Entonces se renderiza lo que sería el relleno sobre todo lo que está arriba. Es como para, digamos, saltearnos el orden que tenemos acá, pero yo les recomiendo, para estar más organizados, que a lo mejor lo puedan ustedes cambiar a mano acá, a menos que nuestro trabajo requiera lo contrario. Entonces podemos renderizar el trazo y relleno por separado, si los visualizamos o lo visualizamos, y además podemos cambiar el orden también. Seguimos con las propiedades de trazo. Podemos ver el color también acá. Obviamente se puede animar. Podemos ver la opacidad, que también la podemos animar. La anchura del trazo también se puede animar. Y fíjense, fin de línea sería en la parte del trazo. En este caso se ve con los trazados abiertos. Enseguida lo vamos a ver, pero en este caso en un trazado cerrado no lo vamos a notar a eso. Unión de líneas, fíjense, la unión de líneas es básicamente cuando se une dos nodos o un nodo cambia de dirección tal como está acá. Fíjense, si ponemos unión de ángulo a unión redonda, lo que hace es eso. Y por último tenemos la unión en bisel, que lo que hace es eso. En este caso lo voy a dejar, supónganse, unión redonda. Y también podemos cambiar y agregar guiones. En vez de que sea un trazado continuo, podemos, supónganse, agregar un guión y decirle que sea más grande o más chico. Por otro lado, si agregamos guiones, se nos va a abrir desplazamiento. Y desplazamiento podemos animar básicamente el recorrido de nuestro trazado de guiones. Y fíjense, si pongo ahora que tenemos un trazado como abierto, termina esto en línea, digamos, en corte, con cuadrado, podemos ahora cambiarle y decirle fin redondo. Y fíjense que en fin redondo ahora justamente nos está suavizando esa parte. Fin proyectante, eso lo van a notar cuando da ángulos muy cerrados. En este caso es un ángulo de 90 grados, no es muy cerrado, pero en ángulos más cerrados sí van a notar que el fin proyectante como que proyecta la línea hacia afuera, digamos el ángulo de esa línea hacia afuera. Eso con respecto a lo que sería el trazado de capa de formas. Yendo al relleno, vemos el compuesto que ya lo explicamos recién. Regla del relleno, eso es cuando tenemos rellenos, a lo mejor que ya vamos a ver con otro ejemplo, pero básicamente que se superponen entre sí mismos. Ya les muestro un ejemplo. Podemos animar el color y cambiar el color y también la opacidad. Eso sería con respecto a lo que sería relleno de capa de forma. Todo lo que hemos visto de trazo y relleno se repite en con cualquier forma que ustedes hagan, sea con la forma que sea, se repite. Lo que sí va a variar, en este caso, fíjense que tenemos trazado de rectángulo y tenemos ancho y alto y redondez. Por ejemplo, si hacemos un círculo o una elipse, redondez no la vamos a tener. Vamos a hacerlo ahora. Podemos directamente borrar toda la capa de formas. Y fíjense, en elipse, si creamos una elipse, con Shift apretado podemos mantener las proporciones para que sea totalmente redonda. Y fíjense, si yo saco trazado elíptico, si saco las propiedades, en este caso tenemos tamaño y posición nada más. No tenemos redondez. Y además el tamaño es alto y ancho. En este caso. En caso de, supónganse, tener un polígono o una estrella, fíjense, una forma que está buena para centrar directamente el objeto, para no tener que dibujarlo y centrar el pivote y todo eso, es hacer doble clic sobre la figura. Entonces nos hace una figura totalmente centrada en la mesa de trabajo. Y en este caso sacamos una poliestrella, que la estrella es lo mismo que lo que sería el polígono, solo que se le pueden cambiar las propiedades. Y fíjense, yo voy a sacar el trazado de poliestrella y tenemos muchas más características animables, y el tipo, en este caso que no es animable el tipo, pues no tiene el relojito a la izquierda, pero en tipo puedo poner polígono o estrella, que es lo que les decía recién. Acá, justamente con esta estrella que me salió acá, podemos ver lo del fin proyectante del trazo. Eso que les mostraba recién, que se veía en ángulos muy cerrados como este. Fíjense, si yo pongo fin de línea a fin, se lo cambio de fin cuadrado a fin proyectante, lo que hace es
seguir el trazo, pero en este caso le tenemos que cambiar el límite del ángulo para que sea un poco más alto, y lo que hace básicamente es proyectar el fin hasta el límite que yo le diga. Si le achico el límite, justamente los que no pasen de esta cantidad de esta unidad simplemente no los proyecta. Entonces nosotros podemos digamos, controlar un poco qué tipo de ángulo va a proyectar y qué tipo no. Bien, vamos a volver a polígono y fíjense que puedo cambiar, ya sea polígono o estrella, puedo cambiar la cantidad de puntas y lo puedo animar también en esto, la posición, la rotación en este caso, el radio exterior, en este caso tenemos redondez. Si tuviéramos estrella, fíjense, lo cambiamos, tenemos radio, voy a cambiar la redondez a 0 otra vez para que lo puedan ver bien. Tenemos el radio interior, que vendría siendo como el círculo que delimita las puntas de adentro de la estrella, y el radio exterior, que es el círculo que delimitan las puntas de afuera de la estrella. Por un lado tenemos redondez del interior y redondez del exterior, en este caso, por si quisiéramos hacer formas así. Lo bueno es que todo esto también es animable.